Vamos a hablar del caso. Continuando con nuestro espacio en el día de hoy, miren, nosotros vamos a conversar con un joven de una camada de jóvenes en este país que ha tenido la suerte de tener antecedentes. Porque hay mucha gente que por alguna razón no han tenido la suerte de tener antecedentes en términos familiar, en términos de historia, en términos de empuje, que no han tenido la suerte de tener un tronco bueno sobre el cual cimentar la fuerza de su propia naturaleza. Y él tuvo esa suerte, pero echó para adelante. O sea, tuvo la suerte de tener un tronco en términos familiar que le permitiera crecer sano, de esa gente que es de una generación que enorgullece a este país, que se hayan decidido a quedarse en el país, a crecer en el país, a manejar recursos del país, incluso hasta con el miedo que le tiene mucha gente en el país a la posibilidad de que lo vayan a mencionar negativamente, aunque no hiciera nada, por el hecho de manejar recursos del país. Él se ha atrevido y viene de ahí y tiene juventud para eso y ha ido pasando la prueba de esas cosas. Andrés Van der Horst es de esa camada de jóvenes que satisfactoriamente uno lo ve desde lejos haciendo su trabajo. Bienvenido. Buenas tardes y gracias. Wow, la verdad que dijiste una gran verdad. Yo he tenido mucha suerte. Soy una persona muy dichosa. No, la verdad, y sobre todo tener no solamente un padre que me ha inculcado desde muy temprano. Y primero, buenas tardes a todos, gracias. Pero tener un padre que me ha inculcado el amor por el servicio público, pero también una madre, ambos padres de San Francisco de Macorís a nivel. Claro. Tenía que ser. Estaba esperando el momento preciso. Exactamente. Y uno nacido en Castillo y otra en Cenoví. Ahí es donde yo pasaba mis vacaciones. Franco macorizanos y pico. Así es. Y he tenido mucha suerte, de la verdad. Eso es lo que yo he tenido, mucha suerte en la vida. Y tengo que ser agradecido. Bien, Andrés, la fiduciaria reservas. De repente el Banco de Reservas se encuentra en uno, si se quiere, de los mejores momentos, por lo menos que yo he visto en términos públicos, del banco. O sea, con mucha robustez y sin escándalos, a pesar de muchos elementos, a pesar de ser el banco del Estado, colocado casi en competencia en un primer lugar con los que están en primeros lugares, lo que no es usual en un banco estatal. La fiduciaria, ¿en qué punto está la fiduciaria reservas en este momento? Sí, mira, es importante poner en contexto el momento que está viviendo el país, pero también la visión que se tiene de gobernar. Como tú bien decías, el Banco de Reservas, un banco que tiene 81 años de fundado, es el Banco del Estado, que se ha mantenido del Estado, pero que hoy más que nunca ha tenido una preponderancia a nivel de ser un instrumento de desarrollo, tanto en políticas públicas como un instrumento de desarrollo en el sector privado. Y eso se dio porque al entrar a esta administración con el presidente Luis Abinader, que tiene una visión diferente a la cual compartimos, de cómo debe el sector privado tener participación, al encontrar el presidente Abinader la situación calamitosa de una pandemia, vio en el Banco de Reservas un instrumento el cual, a diferencia de los otros bancos del país, los cuales de manera normal entraron en un proceso de constricción de riesgos, el Banco de Reservas tuvo una participación fundamental en salir como un instrumento de crédito y en comenzar a mover la rueda del desarrollo, saliéndose un poco de esa zona de confort del riesgo. Eso le dio al banco, y no es por casualidad que hoy tengamos una cifra de unos beneficios extraordinarios, más de 22 mil millones de pesos. Eso le dio al banco
un protagonismo en ese momento determinado que permitió generar confianza en un mercado que normalmente no se ve explorado. Y hoy en día, el Banco de Reservas, liderado por Samuel Pereira, está dentro de los primeros bancos, de los primeros 50 bancos de América Latina. Estamos hablando del principal banco de toda la región del Caribe y Centroamérica, porque tuvo ese momento y aprovechó ese momento con esa visión. La fiduciaria de reservas, que es parte de la familia de reservas, también está en su mejor momento, porque igual el presidente Luis Abinader vio en la fiduciaria de reservas y en el fideicomiso un instrumento para desarrollar proyectos importantes desde el punto de vista de la infraestructura y darle fortaleza aún más a aquellos proyectos que desde hace 10 años, por ejemplo, RD Vial, que es un fideicomiso de infraestructura, se maneja mediante la fiduciaria de reservas. Nosotros somos la principal fiduciaria no solamente del país, sino también de toda la región, incluyendo países que tienen 100 años teniendo el fideicomiso como parte de su instrumento. Nosotros apenas en República Dominicana se tiene este instrumento desde el año 2011 y somos la principal fiduciaria porque, vuelvo y repito, entramos en una visión de modernidad del manejo de la economía con un sector público innovador que ha encontrado instrumentos nuevos, novedosos en la alianza pública-privada, en el fideicomiso público, para desarrollar temas de viviendas, por ejemplo, temas turísticos, no solamente... Hablaste de viviendas. Sí, viviendas, infraestructura, transporte, etcétera, y eso nos permitió a nosotros crecer y tener gran participación, al margen de los beneficios que puede generar eso al país, porque es una fiduciaria del Estado. Al margen de eso, yo creo que la importancia es que ha permitido que el Estado comience a generar proyectos que era imposible hacerlos en el tiempo mediante a los procesos normales de financiamiento público, dígase a través del presupuesto nacional o incluso de préstamos. El fideicomiso da una capacidad de financiamiento del ahorro público interno que permite desarrollar esos proyectos que, como estamos viendo, por ejemplo, en la zona sur, Pedernales se está desarrollando mediante un fideicomiso público. Y estamos hablando de una inversión que en esta primera etapa, que va a ser el gobierno, o sea, en este año, va a haber una inversión casi de $300 millones. $300 millones para Pedernales y toda la región de Enriquillo es hablar como de $300 millones para otra región. Entonces, se hace mediante esa figura y nuestra participación como gestor fiduciario en estos proyectos nos da a nosotros mucha satisfacción porque estamos viendo cómo se van cambiando una serie de elementos que antes era difícil hacerlo y sobre todo en un contexto internacional tan difícil, porque no estamos hablando de que se consiguen préstamos internacionales a una tasa blanda. Estamos en una época de intereses bastante altos y sobre todo con unas constricciones que tiene el gobierno de no tener la capacidad de hacer una reforma fiscal para seguir aumentando sus ingresos. Por lo tanto, el fideicomiso y la fiduciaria forman parte, así como el banco, de una estrategia desde el gobierno, desde el Estado, de utilizar mecanismos innovadores que permitan dar esa continuidad y que permitan que el país siga siendo el país líder a nivel de toda la región en crecimiento económico y en indicadores macroeconómicos. Estamos conversando con Andrés Van der Horst, gerente general de la fiduciaria Banreservas. Bueno, República Dominicana tiene una red vial importante, mejorable, pero importante. Y ya usted dijo cómo desde hace varios años esa red vial o el dinero que pagamos en los peajes es administrado, por decirlo de alguna manera, a través de la fiduciaria. Sí. ¿Qué significa eso para el público llano? Que sea la fiduciaria quien administre los recursos que provienen del pago de peajes y por qué, aunque tenemos carreteras nuevas, algunas, sobre todo las más viejas, las más tradicionales, la Duarte, la Sánchez y demás, siguen estando en un estado deplorable porque están en mal estado, pero tomando en cuenta el peligro que eso significa para la seguridad vial? Sí, es muy interesante esa pregunta porque yo
sin lugar a dudas entiendo que el fideicomiso que más se utiliza a nivel nacional es el fideicomiso de red vial. Y todo el mundo paga peaje, todo el mundo paga peaje, unos más que otros, porque por ejemplo si usted va de aquí de Santo Domingo hacia Punta Cana, tiene que pagar aproximadamente 320 pesos para ir y 320 pesos para volver. Pero si usted, por ejemplo, va a Santiago, tiene que pagar solamente 30 pesos. 60. Para ir 30 pesos y para volver 30 pesos. 60. Porque, sí, pero no pagas volviendo. No, es que es una sola al Correctamente, Cibao. pero si tú vas a regresar. Entonces, Después lo aclaramos, pero sí, es la más barata. muy Es la difícil. más O sea, barata. usted se queda ahí y paga. Si usted se queda en Santiago, no paga. No, lo que pasa es que en el Cibao, solo se lo recuerdo porque yo sé que usted ha tenido la experiencia para ir al Cibao, solo se paga, vamos a decir, por salir de Santo Domingo. Para ingresar a la capital no se paga, o sea, es solo una vez. Correcto, pero por eso son si 60. fue- Te van a cobrar los 60 como quiera, ¿eh? Sí, sí, Exacto. son Aunque 60. te decidas quedar. Correctamente, pero muy difícil. Lo que quiero significar es que la diferencia es muy alta entre uno y lo otro. Claro. ¿Qué resulta? Que es que la República Dominicana, antes de que se instalara el fideicomiso de red vial, que yo tengo que ser, no puedo ser mezquino porque no fue lo que me enseñaron en mi casa, a reconocer que una iniciativa como la de crear el fideicomiso para el red vial cambió la estructura vial de la República Dominicana. Nosotros en los últimos 10 años, el fideicomiso de red vial va a cumplir 10 años, la fiduciaria también, este año. En los últimos 10 años, 7, 8 años, hemos visto un cambio importantísimo en la infraestructura vial en la República Dominicana. Usted solamente tiene que irse a países como Centroamérica y otros países para darse cuenta que nosotros a nivel vial estamos muy bien. Claro, Sí. hay carreteras, por ejemplo, esa misma de la Duarte, como decía Nibelka, una carretera que la última intervención que tuvo fue en el año 98. Luego de ahí no se había invertido nada. Y este gobierno le está invirtiendo más de 25,000 millones de pesos. Y le va a invertir en eso. Sin embargo, todavía es una carretera que amerita más inversión. Le Pero agrega algunos extras esa intervención. sí, claro. Por ejemplo, en términos de seguridad, Luis José, la cantidad de accidentes que se dan en la carretera Duarte es el doble que cualquier carretera del país. La cantidad de muertes se es quedó, 3 y se veces queda más. corta. Entonces, hay esa carretera se descuidó de tal manera de que esa inseguridad que se toma ahí se puede corregir única y exclusivamente cuando se tienen recursos constantes que permitan tomar créditos, como se han tomado anteriormente, para no solamente el arreglar esas carreteras, sino también para seguir continuando las obras. Por ejemplo, desde el gobierno anterior se está haciendo la carretera, la circunvalación de San Francisco de Macorís, y se va a terminar con ese dinero de red vial. Se está terminando la circunvalación Baní y la circunvalación Asua, que va a hacer que todo ese tramo se ahorre 1 hora para llegar a Barahona. Pero igualmente, a través de esos peajes es que se puede hacer la carretera que conecta Barahona con Enriquillo y Enriquillo con Pedernales, que eso también va a ahorrar 1 hora más. Porque si estamos hablando del desarrollo de esas zonas, necesita, como lo tiene el este, también un desarrollo a nivel vial. Pero también el fideicomiso de red vial está terminando y va a comenzar, la carretera o la circunvalación de Navarrete. En los últimos 10 años se ha duplicado la cantidad de vehículos que tiene la República Dominicana. Y eso amerita también que se hagan las inversiones. ¿Qué ha faltado? ¿Qué yo creo que faltó? Lo que faltó en el red vial es que los peajes se ajusten a la inflación. No puede ser que nosotros tengamos el mismo peaje hace 10 años. Entonces, si bien es cierto, hay peajes que son ya costosos. Disculpe, ¿podría cuando termine la reparación de la Duarte, que yo la veo muy atrasada, pero guay, cuando termine, ¿entiende usted que se podría valorar esto? Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí. Yo entiendo que hay que ajustar porque es un servicio público que implica un nuevo peaje, inclusive. y que implica también una serie de costos que personas, por ejemplo, que viven en el sur no necesariamente tienen que pagar el costo del que utiliza intensivamente lo de la Duarte. Aquí tenemos las carreteras o los peajes más baratos de todo el hemisferio. No solamente
de la región. Entonces, eso hay que sincerizarlo. Y eso va a beneficiar que se utilicen. Pero ¿por qué un fideicomiso? Me preguntarán, ¿y por qué no puede ser la administración anterior y tradicional del Ministerio de Obras Públicas? Bueno, porque el fideicomiso lo que hace es que asegura, mediante un contrato financiero de largo plazo, que el dinero que usted paga en los peajes se utilice única y exclusivamente para el mantenimiento y la ampliación de esas carreteras. Sistemáticamente. Y eso tiene que ser así por contrato. Y se ha hecho así siempre. O sea, y lo que asegura es que ese dinero se utilice para eso. Se utilice única y exclusivamente ¿En la misma para eso. carretera o en cualquier vía? En cualquier vía, no tiene que ser, porque hay carreteras que subsidian a otras. Por ejemplo, las carreteras del este, la de Punta Cana, subsidian las carreteras del sur, por ejemplo, que no tienen los peajes que tiene y el ingreso que tiene, pero se necesita una obra de infraestructura. Por lo tanto, el fideicomiso le da esa seguridad que en el largo plazo ese dinero se va a utilizar y por consiguiente, cuando el fideicomiso va a tomar dinero prestado y va a colocar dinero en el mercado de valores, se sabe que ese dinero se va a pagar única y exclusivamente para eso. Se saca una cuenta aparte. Por eso es que es tan importante que sea mediante el fideicomiso. Bernardo Núñez. Importante saber esa parte porque se nos ha vendido que cuando la RD Vial toma un préstamo o le hace un préstamo al gobierno para construir tal carretera, le busca, por ejemplo, recursos para concluir Asua. Sí, Asua se llevó 5.000 millones de pesos, dijo el presidente. así es. Aportó este gobierno 1.500 millones, pero están cobrando ya peajes que van por 600 pesos para 12 kilómetros. 600 pesos ¿en dónde? En Asua, Pero será para camiones. En la para circunvalación. camiones. Bueno, Camiones. 12 kilómetros de Sí. una carretera que construyó con los fondos públicos. Bueno, y el No daño con que le hacen los préstamo, camiones a las carreteras. No con préstamo. Entonces, esto lo digo no, porque... te aclaro, Bernardo. Sí. Mira, te aclaro cómo es el concepto del fideicomiso. El fideicomiso, las carreteras de la República Dominicana se alimentan del dinero del fideicomiso. Dígase del dinero de los peajes. Sí. Entonces, con el dinero que se va a cobrar en el futuro, lo que se hace es que se toma dinero prestado de ese pago para hacer esa carretera. Por lo tanto, el dinero que se tomó prestado para hacer esa carretera... Es un préstamo futuro. Exactamente. Eso Para se los 1.500 millones, por ejemplo, de la circunvalación de Asua. Correctamente. Ese dinero se tomó prestado en el mercado de valores para eso y se utiliza para eso. Y tiene que cobrarse en base a eso. Entonces, una de pronto, mira, No viene del presupuesto. Ok. Cuando los peajes no logran financiar los intereses que debe pagar el préstamo, ¿quién lo paga? ¿Cómo Bueno, se paga? es una decisión del Estado. Ahí, Pero ahí que decide el gobierno, lo manda presupuesto, no, ahí lo que el gobierno puede hacer es una asignación extraordinaria. eso es lo que ha estado haciendo, ¿verdad? No. Mira que primero el dinero que se ha cogido en los últimos 10 años, todo el dinero se ha pagado. El El fideicomiso RD Vial deja beneficios. Este año va a dejar 2.100 millones de pesos de beneficios. 2000. 100 millones. Y el año pasado, el año que tuvo menos beneficios fue el año de la pandemia, que hubo prácticamente 2 meses parado. Es decir, que Pero nunca ha después, tenido el gobierno. Nunca ha tenido perdón, el gobierno que hacer. El gobierno lo que ha hecho es que, por ejemplo, si el gobierno tiene que hacer una carretera que no tiene que ver con peajes, o quiere hacer una carretera y quiere aportar para una carretera diferente, imaginémonos nosotros que Monte Plata, por ejemplo. se quiere hacer no un está Monte en la ley. Plata o la carretera, el malecón de Nagua. El malecón de Nagua. Sí. La circunvalación de Baní. O el gobierno lo que dice es, nosotros vamos a aportar tanto porque queremos que se haga más rápido. Porque si hubiese sido por RD Vial, en base a los flujos futuros, hay que retrasarlo. Entonces el gobierno lo que dice que tenemos ese compromiso y hacemos un aporte extraordinario. Pero nunca ha tenido que pagar en los 10 años que tiene, en la administración anterior ni en esta, dinero que ha faltado para pagar los préstamos. Se ha pagado todo y es parte del beneficio. El fideicomiso de RD Vial tiene una clasificación de riesgo de AA más. Por lo tanto, Siempre nos movemos. por lo tanto, es prácticamente seguro. Y el préstamo que se hizo la última vez, la colocación que se hizo del fideicomiso de RD Vial, se hizo en el año 2021 y se hizo a 15 años. Es la primera vez que se toma un préstamo público, porque es un fideicomiso público,
de tan largo plazo, a una tasa de un 9%. Y entonces, Andrés, la pregunta sea ya para darle paso a otro compañero. Dentro de esa pregunta, Sí. ustedes, el gobierno como política, por no ser que no ustedes, porque son los que la intervienen, la manejan. Sí. El gobierno decide construir una circunvalación para sacar, por ejemplo, usted decía, la parte de la Duarte es la circunvalación de Santiago y la hizo el pasado gobierno. Sí, Y la administran ustedes. sí, Entonces eso es parte de la intervención de que el gobierno ha hecho en la Duarte. sí, que la claro. ha hecho. Sí, El gobierno pasado la hizo. sí, claro. Okay, porque usted decía que del 2008, No. La 98 integración no de Se había refiere a la hecho vieja, intervención. a la La estructura. más. autopista Duarte. No está Pero la hablando de habían la circunvalación. pavimentado, el gobierno de Leonel y el gobierno de Danilo la pavimentaron 2 veces. Lo que pasa que eso es parte de esa situación que tiene el No, país, pero no, de pero- que se olvidan las cosas, pero está Sí, bien, pero eso no pero es. una pavimentación no es una intervención. No, bien. Y te lo hablo en términos técnicos. O sea, cuando hay una intervención, hay un cambio de estructura. Esa es la parte buena porque la población entonces conoce esa parte. Sí. Lo que decía con relación a cuánto están cobrando ustedes ahora, aunque informal, por esos 12 kilómetros que el objetivo era sacar el tránsito de Asua, pero parece que por el peaje no lo va a lograr sacar como pesos. no lo ha hecho Santiago. 100 Por ejemplo, pesos. Lo 100 que pa- pesos un carro. Sí, un carro. 100 pesos es el equivalente a casi $2. Entonces, Menos. estamos hablando que en 12 kilómetros un vehículo de gasoil no gasta 30, 40 pesos no gasta gasoil, pues mejor irse por Asua. Bueno, pero Es mejor tiene la entrar, opción. pero tiene la Pero opción. es una opción. Ya, puede es hacerlo. una opción. Pero Puede entonces hacer. no se da la política Y pública pararse de y- sacar el Pero tránsito se saca. de la ciudad. Pero Se saca. lo mismo pasa en San Pedro y nadie coge San Pedro. Lo mismo pasa en la Romana y En la nadie coge la Romana. Romana. Porque no solamente los 12 kilómetros, el tapón y los Y lo 45 mismo pasa minutos con la que lo de ahí. carretera Samaná y la Es Duarte. el dinero. Joana Ninguno Parra. de Samaná ha Y- vuelto y por es- la Duarte. Y es muy interesante ¿Y tu cómo? análisis, porque la decisión racional te dice 12 kilómetros, me voy a ir por ahí, pero nadie la toma. Por lo tanto, esa inversión que se está haciendo es para generar un servicio que la gente va a pagar. Por lo tanto, fíjate lo interesante que es, que tiene que ser un fideicomiso porque hay una decisión entre un premium de durar menos tiempo y un tránsito normal. Entonces, si se hace una inversión extraordinaria en eso, tiene que tener un costo. Y ese costo es parte del servicio. Pero imagínate qué hubiese sido la República Dominicana de hoy sin tener la carretera o la autovía del Este. No se imagina el país y la economía nacional sin tener esa autovía del Este. Porque desde el Este entra casi el 30%, el 30% del turismo general puede ser que tenga. Más, ¿no? más. Tiene que entrar más. Y del Este estamos hablando que viene el 70%. Haga un Así cálculo aritmético. Imagínese lo que ha influido en los últimos 10 años en el desarrollo del turismo del Este, esa carretera que por demás, vuelvo y digo, de ida y vuelta son 600 y pico de pesos. No se puede concebir el país hoy en día sin esa carretera. Sin Joana Parra. desarrollo vial.